Bien, estamos nuevamente en el tema de la conflictiva relación con las empresas y con la empresa, el gobierno. Yo creo que la conflictividad siempre existe y va a existir, y aparte que exista la conflictividad habla de salud, porque la disputa, en la conflictividad, la disputa por la distribución se da en forma de conflicto. Según los resultados del domingo, vamos a ver de qué manera se va a plantear esa conflictividad. Nosotros en estos años tuvimos la suerte que la conflictividad se dio en un marco donde el Estado, más allá de su rol de árbitro, privilegió a los trabajadores para resolver esa conflictividad. Jugó, si podíamos decir, si se benefició a alguien, si jugó en beneficio a alguien, y yo no tengo duda que benefició a alguien, fue del lado de los trabajadores. A veces puede ser distinto, ¿no? Que el Estado juegue al servicio de las empresas, como fue la gran mayoría, nosotros que ya no somos pibes, lo hemos visto en la gran mayoría de las veces que el Estado es parte de la política de las empresas. Va a haber conflictividad, obviamente, porque si juega de esa forma, los trabajadores van a resistir y obviamente va a haber conflictos mucho más duros de lo que se vieron estos años. En estos años no ha habido grandes conflictos muy duros. Nosotros, algunos han tenido conflictos porque se mezcló las peleas intrasindical con peleas con empresas que estaban bastante en Orsay, ¿no? Pero no hubo grandes luchas. Yo por lo menos en mi vida he visto conflictos, digo, bueno, Claudio también, no hubo un conflicto como el que tuvieron ustedes, por ejemplo, en la época de Menem, ¿no? No, lo que sí, yo tomo un tema para ver, porque en realidad hoy, vos sabés que se cumple un aniversario del asesinato de Mariano. Sí. De Mariano Ferreira. Y creo que esto nos remite a una cuestión que hacia adelante, estratégicamente como movimiento obrero, vamos a tener una cantidad de conflictos que seguramente se van a profundizar, porque lo que cada vez aparece como más necesario es una forma de poner final a la precarización del empleo, dentro de eso la tercerización, porque en definitiva el problema que vos estás relatando recién es precarización, tercerización, digamos, ¿no? Tal cual. Todos los problemas que tenemos están remitiendo en los últimos años y cada vez más a una situación de precarización donde las patronales le encontraron la manija al mate. O sea, como no pueden con los gremios, ya sea porque tenemos un Ministerio de Trabajo que trata de ecualizar la relación de fuerza, o ya sea por la organización de los laburantes, lo que hace es huir de la negociación colectiva. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Te dicen, ¿sabes qué? ¿Para qué voy a negociar con el sindicato? Encuadro a esta gente en el gremio y del convenio que a mí se me da la gana. Es tal cual, es donde a mí se me da la gana. Y esto no genera, primero, que se produzca un fraude laboral, que la gente gane menos, que haya menos empleo, ¿tá? Y que las patronales ganen más en negro. Esto favorece, y hoy no le hemos puesto, la verdad, es una de las deudas que han quedado pendientes de esta gestión, que es generar una ley que permita darle una herramienta a los sindicatos, porque no hay una ley que elimine el tercerismo, es una herramienta para que los sindicatos podamos enfrentar esta situación de fraude laboral, tercerismo, precarización, porque hoy lo cierto es que no la tenemos. No tenemos ese instrumento, hay una anarquía absoluta, ¿no? Entonces, este es un tema pendiente. Yo creo que es uno de los grandes déficits que quedó de esta etapa, ¿no? Nosotros hemos hecho un trabajo muy interesante junto con Flaxo y con el CELS sobre el tema de tercerización laboral, que participó el hermano de Mariano, Pablo, en ese trabajo. Se presentó un libro, ¿no? Claro, culminó un libro que se llama La tercerización laboral, escrito por Victoria Basualdo y por Diego Morales, y con un montón de colaboraciones de abogados y gente que ha trabajado sobre el tema. Pero nosotros hicimos un encuentro, estuvimos casi 2 años trabajando sobre él y seguimos, ¿no? Se sigue todavía viendo todas las experiencias. Hubo solamente 2 casos exitosos. Cuando presentamos el libro nos llevaron a los 2 casos exitosos, que uno es Aceiteros, que es uno de los casos donde se quebró la tercerización, la precarización, y el otro es el nuestro. Todos los demás casos que hemos estudiado con los compañeros que llevaron adelante esas peleas
por H o por B no se terminaron ganando, se perdieron, se derrotaron, se ganó parcialmente, pero una parte quedó. Lo del ferrocarril, la muerte de Mariano implicó que se pase a planta un montón de trabajadores, pero en breve volvieron a tercerizar. Digo más, nosotros estamos a las puertas de un conflicto con el tercerismo muy fuerte. Obvio. Y avanzaron, y ustedes avanzaron muchísimo. Telefónico fue uno de los sectores que avanzó mucho, pero no puedo eliminarlo porque vuelven de nuevo, intentan, y es una pelea sistemática precisamente por esto que vos decís, que no hay herramientas que te den a las organizaciones sindicales para poder combatir esto, a no ser la de la fuerza gremial, que fue con la que lo resolvieron los seiteros, lo resolvimos nosotros, con fuerza gremial, en lugares muy determinados. Seitero, imagínate, paraba el puerto de Santa Fe. Claro. De hecho, este año protagonizaron un conflicto maravilloso, que lo terminaron ganando, por suerte, o nosotros que paralizamos la ciudad, pero si no era imposible resolver. Pero es que justamente al no tener un instrumento, vos lo que haces es, vos generás el conflicto, vas a la medida de fuerza, y dentro de eso, ¿qué te dicen? Bueno, ¿sabés qué? Tercerizamos más. Claro. Como tenemos problemas con este colectivo de gente, retercerizamos, se lo pasamos a un tercero o a una cuarta empresa. Y la verdad que así se nos hace muy difícil, ¿no? Ahora vos hiciste un comentario interesante porque hiciste hincapié en las elecciones del domingo. Vos dijiste que depende del resultado, ahí va a haber claramente, pareciera, dos lecturas distintas, ¿no? Que debe tener que ver con la economía, ¿sí? Con los que se nombran para las carteras de economía. Yo creo que lo que se nombra para la cartera de economía y la proyección la que política tiene, económica. La política económica y cuál es la ubicación que ellos tienen a los trabajadores en la política económica. Cuál es el rol de la clase trabajadora y de los trabajadores en general. Yo a Macri lo he padecido en los últimos años en la capital federal, he tenido que discutir con el gobierno de la ciudad. Sos un objeto en el cual vienen y te imponen las cosas. Nosotros los conflictos, y mira que hacemos lo imposible para no generar conflicto por lo que implica el transporte público, pero sistemáticamente te tiran conflictos, modificaciones, acciones, y lo de la tercerización yo no puedo entender que el subterráneo, nosotros decíamos, tercerizamos, y fue una guerra sistemática. Bueno, ¿sabés la cantidad de empresas tercerizadas que metían a la noche para hacer tareas y nosotros recorriendo toda la noche y sacándolas, no dejándolas trabajar? Y obviamente para obligarlo a negociar, pero implicaba que no dormía de noche. Es un conflicto, además son situaciones de conflicto que son muy penosas. Muy tristes. Porque además... O tenés que echarlo con un trabajador. Claro, además en algún momento se te presenta una situación de enfrentamiento. Claro. Pero no enfrentamiento porque vos no quieras que el laburante se gane, sino porque lo que está generando es lo contrario, está generando pérdida de puesto de trabajo, entonces vos tenés que en algún momento decirle, mirá, no te dejamos trabajar y se generan problemas. Entonces, necesitamos tener una herramienta de acá para adelante que nos permita encuadrar en el mejor convenio. ¿Sí? O sea, en algún momento tiene que haber un mecanismo donde ¿cuál es el convenio más conveniente para el laburante? Bueno, se encuadra, hasta tanto se sigue la cuestión judicial o lo que fuera, pero mientras tanto se encuadra en el convenio colectivo de trabajo más beneficioso. Primer tema. Segundo tema, no hay, si vos tenés, vos no podés precarizar y tercerizar en todas las actividades, además que son actividades principales, porque si no lo que estás haciendo es eludiendo convenio. Sí. Y tampoco podés meter terceros precarizados, que es lo que se está haciendo en los servicios colaterales, ya sea vigilancia, limpieza, etcétera, etcétera. Esto no es decir prohibir la tercerización, es decir, vos querés tercerizar, sí, pero la tenés que hacer con determinadas reglas, si no, no es tercerización, es fraude laboral. Y esa ley hoy no la tenemos, entonces como movimiento obrero, de acá para adelante, tenemos que ver esta cuestión como una cuestión pendiente, no podemos ser sujetos pasivos, tenemos que intervenir en este próximo periodo en este sentido para acrecentar conquistas, ¿verdad? No para estar perdiéndolas. Voy a decir una verdad de perogrullo que a muchos puede no gustarle. Si hablamos de ajuste, hablamos automáticamente de pérdida de fuentes de laburo, ¿no? Y para ajustar, obviamente, lo que tenés que poner es el acicate en la pérdida de puesto de laburo, porque en realidad, cuando vos querés bajar salario, la mejor manera de bajar salario es generando un ejército desocupado. La experiencia histórica... Venga de la mano de quien venga. Y bueno, obviamente, por eso la gran política es precisamente no el ajuste, sino profundizar esto. Y profundizar eso es ir por esas leyes, mejorar las condiciones de los compañeros, mejorar las condiciones laborales, e intervenir sobre la seguridad laboral para mejorar la calidad del empleo, no empeorarla.
Si la querés empeorar, van a generar desocupación para poder empeorarla, ¿no? Bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos el domingo votamos, votemos bien, votemos por convicción. Sabemos que tenemos que continuar con un modelo de acumulación que como laburantes nos beneficia, pero eso no es todo. Tenemos que garantizar también que las herramientas y la pelea y organización necesaria para defender lo nuestro. Gracias, Beto, por venir. No, gracias. Van a salir campeón igual, a pesar de que les Vamos a hemos salir dado campeón. un pequeño... y gracias a usted por permitirnos entrar en su casa. Esto fue La Cultura del Trabajo y el próximo martes vamos a tener novedades, ¿sí? Chau, que la pase muy bien.